Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer la flor de orquídea. Primero vamos a hacer los pétalos. Formamos el primer punto y hacemos 10 puntos de cadeneta. Ahora colocamos un alambre junto con las cadenetas. El alambre doblado tiene que tener doble de largo que las cadenetas. Colocamos una parte entre el hilo y el ganchillo. Subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Primero introducimos el ganchillo por debajo del alambre. Cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante. Cogemos otra vez el hilo por encima del alambre y hacemos un punto bajo. Repetimos, en el siguiente punto de la cadeneta hacemos otro punto bajo y repetimos una vez más. Empezamos con 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto medio alto. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto hacia adelante, cogemos el hilo por encima del alambre y cerramos los 3 puntos. En el siguiente punto de la cadeneta vamos a hacer un aumento de puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto hacia adelante, cogemos el hilo, cerramos 2 puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos 2 puntos. Hacemos otro punto alto en el mismo sitio. Ahora 2 puntos altos por separado. Un punto medio alto, un punto bajo, en el último punto de la cadeneta vamos a hacer 3 puntos bajos. Colocamos el alambre, y hacemos primero un punto bajo, otro punto bajo en el mismo sitio. Ahora giramos la labor, el extremo llevamos junto con la vuelta y con el alambre, y en el último punto de la cadeneta hacemos un punto bajo más. En el siguiente punto hacemos primero un punto bajo en el siguiente punto de la cadeneta, ahora un punto medio alto, un punto alto, otro punto alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto, y 3 puntos bajos.
Aplastamos el alambre para que los dos extremos queden bien pegaditos. Y hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Dejamos el hilo por detrás de los dos alambres. Cogemos el hilo y lo pasamos por el punto. Ahora por detrás de los alambres hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Juntamos los dos alambres y los enrollamos. Hacemos otros dos pétalos más, igual que este. Vamos a hacer otro pétalo, este va a ser un poquito más grande que el anterior. Formamos el primer punto y hacemos 12 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con las cadenetas. Subimos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a hacer dos puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el segundo punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo. Y aquí igual, primero cogemos el hilo por debajo del alambre. Y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto bajo. En el siguiente punto de la cadeneta hacemos otro punto bajo. Ahora un punto medio alto, echamos una hebra al ganchillo. Un punto alto. Un aumento de puntos doble altos. Echamos dos hebras al ganchillo. Cogemos el hilo por debajo del alambre y por encima del alambre cerramos primero dos puntos, volvemos a coger el hilo, cerramos otros dos puntos, volvemos a coger el hilo y cerramos los dos últimos puntos. Hacemos otro punto doble alto en el mismo sitio. Ahora tres puntos doble altos por separado. Un aumento de puntos doble altos. Un punto alto. Un punto medio alto. Y aquí, igual que en el pétalo anterior, en el último punto de la cadeneta hacemos tres puntos bajos. Hacemos un punto bajo, otro punto bajo,
giramos la labor y hacemos un punto bajo más en el último punto de la cadeneta. Y ahora, por el otro lado de las cadenetas, hacemos primero un punto medio alto, ahora un punto alto, un aumento de puntos doble altos, tres puntos doble altos por separado, un aumento de puntos doble altos, un punto alto, un punto medio alto, y dos puntos bajos. Ahora hacemos un punto deslizado en el punto marcado. Tenemos la hebra por detrás de los dos alambres. Cogemos el hilo y lo pasamos por el punto. Ahora volvemos a coger el hilo por detrás de los alambres y hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo, cerramos el punto y aquí igual juntamos los dos alambres . Hacemos otro pétalo igual que este. Tenemos dos pétalos grandes y tres pétalos pequeños. Ahora vamos a hacer el centro. Con el hilo en color blanco formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo. Ahora vamos a añadir el hilo en color rosa. En el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado, introducimos el ganchillo y aquí vamos a empezar a tejer. Sacamos un punto hacia adelante, subimos 4 puntos de cadeneta. En el primer punto de la cadeneta que hemos hecho, vamos a hacer 3 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, hacemos un punto alto, otro punto alto en el mismo sitio y tercer punto alto. 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado donde los 3 puntos altos.
hacemos un punto deslizado en el siguiente punto del anillo mágico. Y en el siguiente punto hacemos otro punto deslizado. Aquí hacemos 5 puntos de cadeneta. Y en el primer punto de la cadeneta vamos a hacer 4 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo. Y hacemos un punto doble alto. Dos puntos doble altos. 3 puntos doble altos. Y 4 puntos doble altos. Ahora hacemos 4 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde los 4 puntos doble altos. En el siguiente punto del anillo mágico hacemos un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado y aquí hacemos 4 puntos de cadeneta. Y en el primer punto de la cadeneta vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Ahora, en los puntos, continuamos trabajando en punto deslizado en los puntos del anillo mágico. Entonces hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado. En el punto deslizado de la vuelta del anillo mágico también hacemos un punto deslizado. Y el último punto deslizado para cerrar esta vuelta hacemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora añadimos el hilo en color amarillo. Hacemos 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado en el centro, otros 3 puntos de cadeneta y otro punto deslizado. Cortamos el hilo, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a hacer nudos con los extremos correspondientes de cada color. Hacemos 2 nudos y cortamos los hilos. Así queda el centro. Primero, para formar la flor, primero vamos a unir los 2 pétalos más grandes. Entonces los doblamos el alambre hacia atrás, con el lado derecho hacia afuera. Aquí entre pétalo y pétalo echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Pegamos los 2 pétalos de esta manera. Ahora, por detrás, en el centro, entre pétalo y pétalo, vamos a pegar un pétalo pequeño.
También doblamos el alambre hacia atrás y pegamos otro pétalo de esta manera. Así que también echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Y los otros dos pétalos pequeños pegamos a cada lado del pétalo grande. Y por último pegamos el centro. Ahora cortamos todos los hilos, dejamos solamente los alambres. Dejamos 4 alambres largos y el resto del alambre cortamos un poco. Ahora tapamos los alambres con cinta de floristería o con hilo en color verde. Ahora damos la forma a los pétalos. Esto vamos a juntar el centro. Ahora ponemos un poquito los pétalos hacia adelante y un poquito hacia atrás. Hacemos otras 3 flores igual que esta. Ahora vamos a ver cómo hacer los capullitos. Con el mismo hilo que hemos hecho las flores, formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta, colocamos un marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto marcado. Hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos hacer 6 aumentos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y vamos a hacer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que hacer 12 puntos bajos. Pero vamos a hacer 2 vueltas en el mismo color y luego cambiamos el hilo. Entonces tejemos 2 vueltas sin aumentar, con el hilo en color amarillo.
Hacemos 12 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y hacemos otra vuelta igual que la anterior, en el mismo color. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a añadir el hilo en color verde. En el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta, vamos a sacar el primer punto. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y en esta vuelta también hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hacemos 12 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta y ahora en la última vuelta vamos a hacer 6 menguados seguidos. Para hacer el menguado cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, cogemos el hilo y pasamos primero por los dos puntos y ahora hacemos un punto bajo. Repetimos, cogemos la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Ya tenemos dos menguados hechos. Tres, 4, 5, 6 menguados y cerramos la vuelta en el punto marcado. Hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, retiramos el marcador los extremos anteriores, el del anillo mágico, los dos extremos amarillos y el hilo verde, escondemos dentro. Ahora enhebramos una aguja y pasamos el hilo por todos los puntos de la última vuelta por la parte de fuera. De momento no cerramos el agujero. Cortamos dos trozos del alambre de alrededor de 10 centímetros de largo. Dejamos el capullito, cortamos dos trozos del alambre, los tapamos con cinta de floristería, dejamos los extremos un poquito abiertos y en uno de los extremos doblamos el alambre para formar una bolita. Ahora esta bolita colocamos dentro del capullo, echamos un poquito de pegamento de silicona caliente dentro del capullo
Y ahora tiramos de la hebra para cerrar el agujero y el hilo escondemos dentro. Hacemos otros dos capullitos igual que este, igual del tamaño, pero uno de ellos podemos hacer cambiando el hilo al color verde un poquito antes y uno podemos hacer entero en color verde. Y también colocamos un alambre a cada uno de los capullitos para poderlos sujetar al tallo. Hacemos otro capullito más en color verde y este capullo vamos a colocar en el tallo principal. Para el tallo principal cortamos 3 trozos del alambre de 50 centímetros, los tapamos con cinta de floristería. Al empezar dejamos como 2 centímetros, aquí también vamos a enrollar un poquito el alambre y la última parte alrededor de 10 centímetros también la dejamos sin tapar. Entonces tenemos un tallo principal, un capullo pequeño, 3 capullos un poquito más grandes, 4 flores, ahora colocamos el alambre dentro del capullo. Y aquí también echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Cerramos el capullito. Ahora añadimos cinta de floristería y colocamos primero los capullitos a cada capullito dejamos alrededor de 4 o 5 centímetros del tallo. Bajamos otros 2 o 3 centímetros, colocamos otro capullito las flores. y ahora podemos abrir las flores. Y también los capullitos.
Hacemos otra rama igual que esta. Ya tengo las dos ramas con las flores hechas. En el próximo video vamos a hacer las hojas y formar la planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.